Doctor Tirso Mejía Ricard, político, politólogo, médico, psiquiatra, psicólogo. Doctor, ¿y cuántas carreras más son? Pues yo nunca me le he podido aprender. Historiador. Historiador. Educador. Y educador. Y si seguimos, se va Domingo Cromático completo en los títulos y no tratamos los temas que vamos a tratar con el doctor. Con el doctor Tirso Mejía Ricard vamos a tratar fundamentalmente, aunque con él se pueden tratar tantas cosas, el tema de la drogadicción y el narcotráfico, vinculado a la salud individual y colectiva, física y mental o emocional, propuestas alrededor de esto, el impacto de estos dos fenómenos en el nivel de inseguridad de que vive hoy la ciudadanía, el impacto en la economía y el impacto hasta en el comportamiento y en la conducta social de cualquier pueblo y en este caso del pueblo dominicano. Buenas noches, don Tirso Mejía Ricard, y muchísimas gracias por venir a Domingo Cromático a compartir con nuestro público sobre un tema de tan alto interés y visto desde una perspectiva tan amplia como se puede ver con usted por esa formación y esa práctica tan cromática que usted tiene. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy complacido de estar con ustedes por aquí, contigo en particular, porque sé que es un programa que tiene mucho que decir y tratándose de ti, que tiene una experiencia y una formación también tan sólida, pues yo confío en que este y otros programas serán de mucho interés para el público. Ok, muchísimas gracias, don Tirso. Don Tirso, usted estuvo en una conferencia que organizó la Academia Dominicana de Ciencias y en el inicio de su conferencia, indagando, pude ver que usted inició diciendo que el problema de la drogadicción y el narcotráfico era una de las peores tragedias públicas. Algo así, no recuerdo si fue exactamente esa palabra, no. Calamidad. Era la peor calamidad pública que puede vivir cualquier pueblo, especialmente el pueblo dominicano. Doctor Mejía Ricard, ¿en qué usted se basa para esa afirmación? Bueno, es que el consumo de drogas, el tráfico de drogas y su complemento, que es el lavado de activos procedentes de la droga, tiene incidencia en todos los aspectos de la vida social, negativos en su gran mayoría. Digo en su gran mayoría porque siempre algo malo, algo bueno puede tener. Lo digo a propósito de la economía. Por ejemplo, durante la década perdida de los años 80, el único país que no tocó casi fondo fue Colombia, porque tuvo la llamada ventanilla única, y ese dinero del narcotráfico fue reciclado y había una cierta abundancia de divisas, el único país de América Latina. Claro que es una ventaja a corto plazo, porque la tragedia que eso ha traído a Colombia no tiene nombre. A cambio de esa pequeña ventaja, el país quedó virtualmente paralizado como consecuencia del dominio que ejercía los capos de la droga, particularmente Escobar. Pero no el único, ni mucho menos. Pablo Escobar, que se conoce mucho en el país por la telenovela y porque no es una historia reciente. En términos políticos, el narcotráfico puede penetrar tan profundamente las estructuras políticas y sociales de un país que puede producir un verdadero colapso. Ha habido países que han estado bajo total control del narcotráfico. En Haití, antes de estos procesos, estaba bajo control del narcotráfico. Colombia y el mismo México, aunque ha combatido mucho, evidentemente que hay amplias áreas de la vida social manejadas por los narcotraficantes, donde las autoridades apenas pueden hacer alguna cosa. Es decir, que pueden llegar a controlar el Estado, y junto con eso todo lo que genera la corrupción, el crimen organizado y el deterioro de las condiciones de vida para
la gran parte de la sociedad. De manera que eso para referirme a los aspectos más amplios, porque en el orden más directo, tal como se discutió en ese simposio, que fue coordinado por mí, por los auspicios de la Academia de Ciencias, en la que se dieron cita expertos nacionales e internacionales durante 3 días para tratar de caracterizar el problema de las drogas y el narcotráfico y las posibles soluciones para eso. Y tanto yo como representantes de la OEA, de las Naciones Unidas, del PNUD, del USAID y de diferentes organismos internacionales y nacionales, incluyendo la Procuraduría General de la República, el DNCD, la Fiscalía, participaron activamente y fue un encuentro muy importante. Vamos a sacar unas memorias con esas discusiones y ponencias que van a estar a disposición del público más tardar en cuestión de 2 meses. Háblenos, doctor Tirso Mejía Ricard, de las drogas prohibidas y su manifestación de la drogadicción en lo que tiene que ver con la salud física y la salud mental. Mira, desde el punto de vista estrictamente de la salud, yo quiero decir que las drogas más dañinas son el alcohol y el tabaco. En lo cuantitativo, naturalmente el abuso del alcohol y del tabaco produce más muertes que todas las otras juntas y multiplicadas, porque es un fenómeno más amplio. Pero esas son legales, y yo creo que deben ser legales, porque los hábitos no se eliminan sencillamente por una prohibición. El alcohol y el tabaco. Ok, pero hay unas historias, doctor, que cuentan los efectos sociales que trajo como resultado la legalización del alcohol y el tabaco en algunas sociedades. Claro, en la época de la ley seca norteamericana, de 1919 a 1933, creo, sabe que en la sociedad norteamericana hay muchos núcleos fundamentalistas en el orden religioso, y crear un movimiento de prohibición, en el entendido que con eso se eliminaría la droga. Pero realmente lo que produjo a fin de cuentas fue el crecimiento del gangsterismo, porque había mucho dinero envuelto, muchas intoxicaciones y muertes por alcohol maltratado o de uso del metanol, que es un veneno virtualmente, es un alcohol, pero no es comestible, de manera que produjo efectos deleterios. Y todavía los efectos de esa criminalidad que surge con el tráfico de alcohol se sienten en los Estados Unidos. El gangsterismo de gran escala es el producto de eso, porque realmente la sociedad no se puede manejar de esa manera. Y a fin de cuentas, toda sociedad tiene de alguna manera para individuos y también para grupos hábitos que tienen que ver con algún tipo de droga. Aquí mismo los indígenas usaban la caoba y usaban el tabaco también, pero la caoba particularmente como estimulante para manejar la guerra, para enfrentar peligros. Bueno, aquí todavía ustedes van a hacer un plato y lo primero que hacen es emborrachar a los obreros. La mayoría de los trabajadores que hacen trabajo duro, lo primero que piden es su ron. Entonces, eso es una realidad. Y cuando lo mandan a la guerra también, la cocaína y otras drogas han sido incorporadas precisamente en tiempos de guerra, en Japón, en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra de Vietnam. La cocaína se puso de moda con la guerra de Vietnam, porque de alguna manera no solamente tenían acceso a ella, sino lo incitaban para que fueran más dóciles a la hora del combate. Doctor Mejía Ricard, lo que usted explica ahora, particularmente a mí,
me ha tocado hablar con jóvenes que justifican el uso de drogas y ponen historias como esa de referente. ¿Qué usted tendría que decir respecto de esto? El que se utilice eso como una justificación. Bueno, la droga no es una cosa de ahora. Desde los indígenas se utilizaba la droga porque hay una explicación, qué sé yo, sociocultural. Claro, pero eso era para casos individuales. En la medida que se masifica y en la vida que el consumo de drogas se hace hasta una prueba de paso a la edad adulta, que es simbólicamente tomar alcohol antes, ahora son las drogas las que en determinados círculos determinan que la persona comienza a ser un hombre o una mujer. Se mezclan de una manera negativa ese acceso a las drogas como si fuera la culminación de un proceso de formación humana. La verdad es que todavía más peligroso y más terrible que las drogas ha terminado siendo el tráfico de drogas. El tráfico de drogas que genera fortunas inconmensurables y mecanismos criminales para el tráfico y para la eliminación de la competencia, hasta el punto que hay, como decía, estados enteros que caen bajo el control de narcotraficantes. De manera que es todo un conjunto. Y, por supuesto, el tráfico, el lavado de activos es una consecuencia de eso, para legitimar el dinero de las drogas. Y todo eso genera un ambiente deleterio para el desarrollo de una sociedad sana. De manera que hay que hacer campañas preventivas. Hay que crear condiciones para reducir el consumo al mínimo. Aunque siempre habrá personas que vinculan la estabilidad de su personalidad, afectada naturalmente, con el consumo de una droga. Pero eso quedaría a un nivel clínico, realmente actualmente es un fenómeno masivo. Y eso es lo peligroso. Y evidentemente que el narcotráfico, el carácter prohibido, el desarrollo de una industria, entre comillas, del narcotráfico y el procesamiento de drogas, el consumo y el manejo del dinero que proviene de ese proceso, de esa industria, que maneja la tercera parte del dinero que se mueve en el mundo cada año. No estamos hablando de pesos, ni millones, ni miles de millones, sino cientos de miles de millones, que provienen precisamente de las ventajas que tienen los narcotraficantes. No tanto los productores, que se queda apenas con el 5% de los beneficios. Es el de los que lo reciben, le dan último procesamiento y lo venden en las sociedades más desarrolladas. Yo no soy partidario de que se eliminen todas las restricciones legales al consumo de las drogas, porque hay personas que se dejan llevar fácilmente. En cambio, cuando hay unas restricciones, las personas las que tienen problemas de carácter, de dependencia, de falta de identidad social o psicológica, pues caen en eso, o cuando están en ambientes como en guerras y cosas por el estilo. Pero el dejar abierta la posibilidad, crea la posibilidad de que nuevas áreas, nuevos sectores sociales se incorporen a ello. Yo no soy partidario de eso, pero evidentemente que tratar al drogadicto como un delincuente pura y simplemente es una falta de visión. Realmente los drogadictos son enfermos, son personas que por razones de carácter y hasta por factores de orden bioquímico son más susceptibles de caer en la drogadicción. Entonces, legalizar pura y simplemente eso, que lo que se ha hablado mucho, yo creo que tiene sus bemoles. Yo soy más bien partidario de la descriminalización de la droga.
Del consumo. del consumo. Quizás Vamos- con la excepción de los derivados de los opiáceos, que son realmente los grandes culpables en materia de muertes, ¿no? Explíquenos un poco eso, don Tirso, de cuando usted dice de penalización, porque todos conocemos a alguien que está haciendo 5 años en la cárcel o está haciendo 10 años Es una porque lo han barbaridad encontrado a una persona como que le encuentra, consumidores. porque las leyes aquí son realmente draconianas. Más de 1 miligramo de heroína ya es suficiente para considerarlo narcotraficante. Y en el caso de la marihuana, creo que son 15 onzas, una cosa por el estilo. Algo realmente insignificante. Convertir eso en un criminal, porque quien llega a la cárcel en este país es ir a hacer una maestría en criminalidad, cuando no doctorado. De manera que una persona que es víctima en gran parte de sí mismo y de la sociedad que vive, criminalizarlo de esa manera por la simple posesión de unos cuantos gramos de la droga es una barbaridad. Por eso yo soy partidario de la descriminalización. Ok. O sea, dejar de ser un problema criminal. Ahora bien, ¿Con qué sustituir? en primer lugar, tiene que someterse a un tratamiento de desintoxicación y el gobierno tiene que invertir en eso. También trabajo social, para inducirlo, y al mismo tiempo trabajo social y recibir asesoría para salir del mundo de las drogas. De manera que hay alternativas, y no es algo nuevo, se practica en muchos sitios, pero aquí no se invierte en eso. Apenas un porcentaje insignificante del dinero que y los materiales, los valores que se confiscan a los narcotraficantes es que se dedica a subvencionar a hogares CREA, a Casa Abierta, etcétera. Que siempre uno ve a los directores con el grito al cielo de que los presupuestos son muy limitados y que no pueden desarrollar los programas de rehabilitación como ellos lo tienen previsto. Que ni siquiera... Mira, solamente con comercializar los vehículos que le confiscan a los narcotraficantes y venderlo y darle ese dinero a esas instituciones, ya habría más que suficiente para avanzar un programa más institucionalizado y más estructurado de reducción del consumo sustancialmente. Pero meterlo en la cárcel porque tenga unos cuantos gramos de marihuana, eso no tiene sentido. Quitarle la prohibición quizás es un paso muy arriesgado, sobre todo cuando hablamos de drogas duras. Cuando hablo de drogas duras, estamos hablando de los opiáceos y de la cocaína pura, porque la coca es casi un alimento, porque la coca no se convierte en cocaína al ser ingerida, sino en heconina, que no es tóxico. Se necesita un proceso químico para convertirlo en cocaína. Por eso los bolivianos y peruanos consumen coca normalmente como es un alimento que le sirve, le da más energía. O sea, pero no es como una droga. No. Porque entonces la droga es un proceso aparte, químico. Sí. Porque lo que se consume en la mucosa lo que produce es una cierta excitación ligera y le da más energía. Por eso la consume, además quita el mal de las montañas. Explique eso. Bueno, yo he ido 2 veces a Bolivia, y a La Paz. Y el mismo día que llego me da un dolor de cabeza increíble. Dice, eso se maneja de una vez. Yo digo, ¿qué? Ah, sí, con un té de coca, sí. Efectivamente, uno se toma una tacita de coca, de té de coca, y se te quita, y eso es todo lo que ha pasado. Porque es endémico y eso forma parte de un proceso ecológico de compensación. Entonces, naturalmente, como los que producen coca no son los norteamericanos ni los europeos, entonces la consideran droga. Droga es la cocaína, que sí se puede elaborar a partir de la coca. Pero son dos cosas diferentes. Creo que es una materia prima. Un insumo importante de la cocaína. Pero la cocaína no
no está presente como tal en la coca. Doctor, además de lo que pueden ser los factores de carácter que tienen que ver con la anatomía humana y que usted refirió, la drogadicción también tiene componente de tipo social. Pero también, doctora, uno como ciudadano advierte como que hay un todo estructurado para incentivar, aparte de las debilidades que la gente podamos tener, incentivar al consumo masivo de drogas, especialmente por la juventud. No sé si usted maneja algunas estadísticas de quiénes son los mayores consumidores de drogas en términos de edades. No, los jóvenes entre 18 y 25 años, y incluso desde antes, ahora lo están consumiendo de la escuela, en las escuelas. ¿Por qué? Porque los grandes traficantes han cambiado su política. En lugar de pagar con dinero por el tráfico interno y la distribución, pagan en naturaleza. Entonces, esa cocaína que le dan a los distribuidores, los tienen ellos que vender, y para venderlo tienen que buscar clientela. Es una maquinaria endiablada, pero realmente lo que no estamos viendo claro es que se ha ido formando una cultura soterrada de drogas, donde hay familias enteras que viven de eso. La madre, el padre, los hijos. ¿Y la vinculación de esto, doctor, con la seguridad ciudadana? Bueno, ahí está. Es que no hay empleo. No hay empleo. Las tres grandes fuentes de empleo del país, tradicionalmente, son la construcción, la agricultura y la manufactura. La agricultura está casi en manos de haitianos, todo en manos de haitianos. La construcción también, me refiero a la materia básica. Y la manufactura se ha ido desapareciendo. Los manufactureros se han convertido en importadores porque les es más fácil y tienen que bregar con menos. Y que todas las manufacturas están, lo que quedan son algunas grandes empresas, y cuando son muy grandes ya se le vendieron al extranjero. Todas esas grandes empresas licoreras y tabacaleras están en manos de extranjeros. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de empleo que hay para el dominicano común? Colmado, y cada vez menos colmado, porque cuando ya hay un vecindario con mucha gente, ahí se mete un supermercado. Lotería, salones de belleza, motoconchistas. Y, ahora se necesitan empleados de seguridad en los edificios. También hay algo. Aparte de los portones. Claro, pues, aparte de eso. Pero realmente el desempleo es un factor extraordinario. Y eso explica por qué hay madres de familia con hijos pequeños que son distribuidoras. Si usted se pone a desentrañar cuál es el tejido social del narcotráfico, de ese microtráfico de que se habla, ahí está involucrado todo el mundo, porque por supuesto, los policías y los DNCD, no estoy diciendo todos, pero una parte importante, son parte de ese engranaje. Los peajes lo cobran de una manera regular y estricta. Entonces, es todo un tejido social que se forma en torno al fenómeno del narcotráfico. Es una economía sumergida que viene a sustituir otras que se hacían con otros oficios y manufacturas y artesanías que ya han ido perdiendo efecto, porque la producción en masa en las grandes potencias hacen que no se pueda competir con ellos. Bueno, la industria de la ropa, por ejemplo, esas pacas que llegan así, eso no se hace de una manera espontánea, eso saca del mundo del trabajo una serie de personas que vivían de eso. ¿Tú conoces alguna costurera, con algunas excepciones, más bien de las clases más altas, que vive de su trabajo? No, ya no, bueno, para coser cositas, pero realmente las pacas a 20 pesos y 15 pesos la pieza y cosas, pero no en los barrios. Al lado de mi casa hay una ahí, cerca de la universidad. Al lado, ¿Usted la conoce? Y mucha gente que va a Don Tirso. Oh, pero cierran tardísimo siempre. Entonces, ¿qué significa eso? Que la industria manufacturera, ya no estoy hablando de eso, sino de todos los demás,
ha sido liquidada. Ese es un ejemplo. Un ejemplo. Una ilustración. Ha sido liquidada. La agricultura está como está. La construcción también. Y los dominicanos, además de irse para tratar de irse a Estados Unidos y a Puerto Rico, ¿qué es lo que les queda? Muy poco. Porque no se hace lo que hay que hacer, buscarle empleo. El problema del empleo dominicano es una cosa trágica. Claro, eso no es lo único. La emigración a la ciudad ha ido destruyendo uno de los núcleos más importantes del orden social, que es la familia. Ya el núcleo familiar, que es un factor que obliga a un cierto grado, no a todos, pero lleva a muchos a actuar de una manera coherente, porque se siente parte de una familia y eso cada día existe menos. La destrucción del núcleo familiar, no estamos hablando de términos relativos, porque no es que no existan todavía, pero es un proceso que está avanzando. La falta de ese núcleo familiar, la emigración, la falta de vínculos afectivos importantes, porque incluso el matrimonio como tal se ha ido relegando. Hoy en día siempre ha habido, naturalmente, uniones libres, pero hoy día es la regla. El matrimonio quedó a lo que era en el siglo XIX, hasta el 1843, le doy como anécdota, 1842. Ahora dicen que matrimonio desechable. Matrimonio desechable. Mire, en 1842 hubo un terremoto enorme aquí. Aquí nadie se casaba, con excepción de una capita muy ligera de la sociedad. Entonces los curas aprovecharon ese terremoto para decir que vivíamos como en Sodoma y Gomorra, hicieron la campaña y lograron que una capita más grande de la sociedad comenzara a casarse. Ya eso era casi un título olvidado, pero ahora estamos volviendo hacia atrás. El matrimonio va reduciéndose junto con el matrimonio la familia organizada. Y el porcentaje de mujeres dueñas de hogar, o sea, que viven solas con sus hijos, es el orden del 35%. Esas son cifras oficiales. Porque hay algunos que dicen que el marido va, pero está jugando la base en varios sitios y no atiende adecuadamente a su hogar. Entonces, hay una total desorganización. Ha tocado todo. Y esos son factores importantes. Mira, lo primero que hay que hacer en este país es que haya verdaderas cárceles. Y que los que son llevados a la cárcel por problemas de drogas, bien sea por consumo, que no debieran estar realmente, sino con un tratamiento y un trabajo comunitario y un monitoreo directo en lo que hay que gastar. A partir de eso, crear condiciones para la desintoxicación y reeducación de los narcotraficantes, de los drogadictos. De los drogadictos. En el caso de los narcotraficantes, perseguirlos, porque para eso se necesita juzgados especiales, porque eso la gente mueve demasiado dinero. Muy poca gente aguanta una pescosada que tenga $100,000 en la mano. Una pescosada cariñosa con $100 $100,000 en la mano. Es un problema. Eso hay que concentrarlo con una adecuada supervisión. Tribunales de drogas, que no tiene que haber uno en cada comunidad, con que haya en todo el país una cierta cantidad basta, bien supervisados. Entonces, a esos narcotraficantes, aplicarles la ley en todo su sentido, porque la impunidad es realmente el peor de los procesos. Y los procesos judiciales, los procesos legales contra los narcotraficantes, tienen que ser adecuadamente supervisados por la Fiscalía, que no vayan a veces de una manera expresa, mal fundamentados para que no puedan condenarlos. Eso es una fuente de corrupción inagotable que hay en el país. Ok, doctor Tirso Mejía Ricard, vamos a tener que despedirnos, pues nos dice aquí Coordinación que ha terminado nuestro tiempo.